de su Biblia, vamos a ir a la palabra del Señor, porque yo ya me quiero ir, tengo frío. Bueno, dice el hermano Víctor que tengo 98 minutos. Dice, tampoco la violencia mucha. Apocalipsis capítulo 3 verso 5. Vamos a ser prudentes con el tiempo. Hasta voy a poner aquí mi metrónomo. Ya saludé 5, así que vamos a restarle 5 y ya estamos. Bueno, Apocalipsis capítulo 3 verso 5. Cuando usted lo encuentre, dígame amén. Amén, amén. Quiero bendecir también a las hermanitas que nos sirvieron los alimentos allá abajo. Dios bendiga los que cocinaron los deliciosos alimentos. Muy agradecido porque comimos delicioso, comimos rico. Así que gracias a Dios por esos alimentos que nos sirvieron. Apocalipsis capítulo 3 verso 5. Jehová Dios cubierta esta noche. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Escuche, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Chitampe Rutzir Dios esta noche. Amén, más fuerte. Ahí está. Tremendo, ¿ah? El tema para esta noche, en estos minutos, caminando hacia la eternidad. ¿Cómo se llama el tema? No voy a hablar de más bendiciones, porque en la tarde agoté el tema de las bendiciones. Voy a hablar acerca de la vida espiritual que todo cristiano debería de tener. Aquellos hombres y mujeres que han decidido tomar la decisión voluntaria de seguir a Cristo, tienen que entender que la vida del cristiano está llena de un sinnúmero de compromisos que tenemos que adquirir. No solamente Dios bendice, no solamente Dios abre las puertas del cielo para que nosotros entremos. En nuestro trayecto, en nuestro camino a la eternidad, debemos de entender que hay enormes compromisos, deberes que como cristiano tenemos que poner en práctica para que la vida de Cristo se manifieste en nuestro diario vivir y para que tengamos un evangelio saludable y de testimonio a aquellas personas que no conocen a Cristo. Si bien es cierto, el evangelio está lleno de muchos desafíos, problemas, enfermedades. Si usted le pregunta a cualquier pastor de los que están aquí, ¿cuánto usted ha sufrido por causa del evangelio? Cada uno de ellos le va a contar diferentes acontecimientos negativos en los cuales Dios ha permitido que ellos pasen para moldear su fe y para tener una solvencia espiritual al momento de predicar la palabra. Todo pastor, todo predicador tiene que tener un testimonio de todo lo que Dios ha permitido negativamente en su vida. Imagínese un pastor predicando, oh, que Dios te saca en victoria de la enfermedad, y tal vez nunca se ha enfermado. Imagínese un siervo predicando, oh hermano, usted que está en tribulación, siga adelante porque Cristo está con usted. Por eso es que todo hombre y mujer que predica, antes de predicar la palabra, tiene que tener una vivencia en el evangelio. ¿Cómo voy a hablar de un Cristo que sana y a mí nunca me ha sanado? ¿Cómo voy a hablar del Dios del desierto si yo solo me mantengo en Canaán? ¿Cómo voy a hablar de aquel Dios que levanta, que anima, que prospera, que fortalece, si nunca he visto la mano de Dios actuar a mi favor? Por eso es que cada siervo de Dios está obligado a sufrir como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que el siervo del Señor tiene que ser sufrido. El siervo del Señor no toda la vida como aquellos que dicen, hermano, la vida del cristiano es muy alegre, pero solo en el templo, cuando viene la cadena hay coro y nos gozamos. En la vida privada hay problemas, en la vida privada hay desánimo, en la vida privada hay críticas, hay enfermedad. Yo me encontré a un pastor general en el sanatorio. Mi bebé se puso mal y lo llevamos al sanatorio. Y en el sanatorio me encontré a un pastor general que tiene como 50 iglesias, empujando la silla de rueda de su esposa que está grave.
Yo le digo a mi esposa, cuando ya saludé al pastor general: ¿cómo está, pastor? Un placer. ¿Y cómo está mi esposa, hermano Byron? Está pasando un momento muy duro. Pastor, vamos a orar para que Dios use la ciencia médica también para traer una respuesta de salud a su amada esposa. Vamos a orar para que Dios ponga su mano. Y cuando ya terminé de saludar al pastor general, yo le digo a mi esposa: ya viste, ese varón tiene 50 iglesias a su cargo. Sin embargo, no deja de ser humano. A veces uno dice: es que los siervos de Dios solo victoria. No es cierto. Cuando usted estudia la vida de la iglesia primitiva y se pone a estudiar la vida de los apóstoles, se va a dar cuenta que cada uno de los apóstoles tuvieron sus diferentes desafíos, pasaron procesos, lloraron, los chicotearon, los metieron a la cárcel, pasaron tantas cosas para que su evangelio fuera no un evangelio teórico, sino un evangelio vivencial, que ellos con autoridad nos dejaron escritas a través de la palabra de Dios todo lo que ellos pasaron, pero también las victorias que Dios les permitió atravesar, porque siempre Dios tuvo el control de sus vidas. A pesar de todo lo malo que pasaron, la gloria de Dios se manifestó en cada proceso que enfrentaron. Por eso la Biblia dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca. Pero escucha la palabra: el que venciere. Y la palabra del Señor es clara: el que venciere. Y los evangelios dicen: mas el que persevere hasta el fin, este será. No es aquel que estuvo 20 años en el ministerio y una patojita lo sacó del llamado. No es aquel que grabó 25 discos y al final de cuentas se lo llevó el diablo por chucho palpisto. No es aquel evangelista que estuvo predicando 30 años en el ministerio y vino una patojita ahí, pic, 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 y se lo llevó el diablo junto con la patoja. No, la palabra del Señor dice: mas el que persevere hasta el fin. Y la palabra del Señor en Apocalipsis dice: el que venciere. Pero Byron, ¿a quién hay que vencer? Número 1, tu carne. Número 2, las pruebas que vienen a tu vida, las tentaciones que como cristiano tendrás que enfrentarte. Número 3, al diablo. ¿Qué dice la Biblia? Resistir al diablo. ¿Y cómo resisto al diablo, Byron? Ayuno, oración, intercesión, dominio propio, palabra, consagración, obediencia. ¿Cómo resisto al diablo, Byron? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De eso se trata el evangelio, porque batalla no es batalla y si no viene la prueba. Todos los días estamos en batalla. Todos los días se levanta el diablo, se levanta tu carne, se levanta tus enemigos, se levanta el vecino, se levanta tu esposa, se levanta tu esposo, se levanta tu familia. Al que se deje usar por el diablo será utilizado para tratar la forma de destruir, como dice aquel canto, lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero recuerda: el que venciere será vestido con vestidura blanca. Y aquí aparece algo que teológicamente hablando se mira insignificante, pero hay una profundidad espiritual ahí. Y dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, pastores, azurdia, que es probable que el que no dé la talla, Jesús agarre un lápiz y mire, borrado. Para aquellas personas que dicen: no, si voy a ser salvo, me voy a salvar aunque sea en el último momento. Ahí dice que Jesús puede borrar tu nombre aunque no sea tu último día de tu vida. Ajá. Por eso todo cristiano tiene que saber cómo está viviendo su evangelio, porque ahí dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, aquella gente que dice: Jesús ya escribió mi nombre en el libro de la vida y ya estoy salvo, nadie me quita la salvación. Un momento, si usted es un irresponsable, si usted no es una persona comprometida con su salvación, recuerde lo que la Biblia dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación que tan grande? Aquel que descuida su salvación corre el peligro de que Jesucristo agarre el mismo lápiz con el que escribió y le haga un tachoncito ahí o un borrador y ya no existes en el libro de la vida. Por eso la Biblia dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego con todo y colochos. Por eso tenemos que darnos cuenta qué clase de evangelio estamos viviendo el día de hoy. Porque si mi Cristo viniera hoy, y verdad que lo cantamos,
y sinvergüenzamente, descaradamente dice: yo con gozo me iría hoy sin orar toda la semana, sin leer la Biblia aunque sea el domingo para aparentar en la iglesia, sin orar antes de acostarse, sin orar después de levantarse, sin ponerle un freno a la lengua y no permitir que esta lengua contamine todo tu cuerpo, porque uno tiene que tener cuidado. La lengua chiquitilla, pero enciende un bosque, dice la palabra del Señor. O sea que con esta misma lengua nos enojamos y le mentamos el 10 de mayo al que se nos pone enfrente, y ya perdimos la bendición y ya contaminamos nuestra relación con Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Escuche: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa eso? Jesucristo orgulloso del obrero aprobado que tuvo en esta tierra. Por eso Pablo le dice a Timoteo: procura, Timoteo hijo mío, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Lo que Pablo está diciendo es: hijo, procura con diligencia predicar la palabra, pero vivir lo que predicas, porque de nada sirve ser un predicador que no usa bien la palabra. De nada sirve ser un cristiano que usa la palabra o que escucha la palabra, pero que no la usa bien. Porque todos aquí escuchamos la palabra, pero el problema no es oír la palabra. El enorme desafío es vivir la palabra, como la misma Biblia lo dice: no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Porque no son, dice la palabra del Señor, no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la palabra los que serán justificados. Así que Dios nos manda, querida iglesia, a tener una vida espiritual saludable, a tener un evangelio puro, un evangelio comprometido, un evangelio íntegro. No obstante, tenemos que entender que el evangelio es difícil. A mí me llama la atención aquellos predicadores que ofrecen un evangelio suavecito. Venga Cristo, todo va a estar bien. Esas son casacas, hermano. Venga Cristo, a partir de ahora te va a ir bien, serás la persona más feliz. Hermano, el evangelio no es para vivir bien aquí abajo. El evangelio es para pasar de muerte a vida y vivir bien en la eternidad. El evangelio no es que todo va a estar bien aquí. El mismo Cristo le dijo a sus apóstoles, preparando el corazón de ellos, les dice: hijos, en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, confíen, yo vencí al mundo. Y esa es la victoria de todo cristiano, que ya Cristo venció al mundo, y aquel que se acerca a Cristo por medio de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo también podemos vencer al diablo y a este sistema pecaminoso que es el mayor enemigo de la iglesia, por las altas ofertas que todos los días nos trae a la puerta de la casa. Por eso la Biblia dice: en todas estas cosas somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que peleó por ti, que murió por ti y que ganó la batalla por ti, querido hermano. Gracias por esas bombas. Gracias. Escuche lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. El apóstol Pablo era consciente que los padecimientos que estaba pasando eran parte de la vida cristiana, eran parte del compromiso apostólico que había recibido y era parte del llamamiento que Dios le dio a este varón. Así que yo hablaba con alguien, hablaba con el pastor Sebastián hoy mientras almorzábamos, o no sé si era cena o almuerzo. Mientras estábamos comiendo, yo le dije al pastor el día de hoy: pastor, mucha gente dice que gran cosa es tener el ministerio, y es bonito tener el ministerio, pero escuché a un pastor que dijo: usted quiere ser siervo, usted no sabe lo que está pidiendo, porque el siervo del Señor es azotado, es procesado. El siervo del Señor llora lágrimas en secreto donde nadie lo mira. El siervo del Señor se desanima y sufre penalidades, como dice el apóstol Pablo. 2 de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Lo que Pablo está diciendo a la iglesia de los Corintios es lo siguiente: no desmayo, no renuncio a lo que estoy haciendo por causa de Cristo. Aunque mi hombre físico se desgasta, mi hombre físico ha naufragado 3 veces, mi hombre físico le han pegado en 5 ocasiones 195 azotes. Mi hombre físico se está desgastando por los procesos ministeriales, pero el hombre de adentro, no obstante, dice, se renueva de día en día. ¿Cuál es el hombre de adentro? Mi espíritu, mi alma que ha sido regenerada, y mi espíritu que tiene el poder del Espíritu Santo y el dominio propio, la valentía y la fortaleza para resistir cualquier ataque del diablo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aunque esta carne ha sido golpeada, mi alma y mi espíritu permanecen firmes al llamado en Cristo y a la convicción que tengo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debería usted de tener en mente. Cuando se enferme, usted tiene que tener en mente que todo ser humano se enferma, pero algunos se enferman sin propósito, y el cristiano se enferma para que su fe sea animada, fortalecida, para que su fe sea probada, para que su fe sea llevada a un nuevo nivel de dependencia en Cristo Jesús. Como le venía diciendo, ¿cómo voy a hablar de un Dios poderoso si no lo he visto actuar en mi vida? ¿Cómo? Es como aquella persona que se gradúa de mecánico automotriz y jamás en la vida ha tocado un motor. Es como aquella persona, querido hermano, que se monta en un avión y se quiere meter a la cabina a manejar. No. Si somos ministros del Evangelio, tenemos que ser procesados como ministros. Tenemos que pasar momentos de prueba. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios y la obra de Cristo se perfeccione en nosotros. Y el apóstol Pablo dice, 2 Corintios 4, vayamos al verso 18: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El problema pasa, el desánimo pasa, la enfermedad pasa, la crítica pasa, los placeres de este mundo pasan. Todo lo que usted pueda ver con estos ojos carnales pasa. Aún lo bueno de esta vida y mayormente lo malo que nos pasa. Pero el Señor dice, no miren ustedes las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son tan poderosas que pueden afectar tu visión espiritual y pueden robarte la atención de las cosas que no se ven. Porque es más fácil ver lo que puedo tocar y ver con propios ojos carnales que ver espiritualmente los regalos y galardones que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso el Señor dice, no mires tú las cosas que se ven. Porque cuando yo me comienzo a preocupar, que el carro, que la casa, que el dinero, que de qué voy a vivir, que dónde voy y que mis hijos, y se te olvida que tu morada está en el cielo y que las cosas que se ven pasan. Es como aquellas personas que se compran un Hilux el día de hoy y el día de mañana lo tienen que ir a enterrar al varón. Tanto sacrificio, poniendo desvelo, trabajo, y que no comía bien y que no dormía bien, para que el día siguiente que compró su Hilux tengan que irlo a dejar en la palangana de ese mismo carro nuevo al cementerio. Esa es la vanidad de la vida. Por eso el Eclesiastés dice, todo lo que se te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus obras o tus fuerzas, porque al Seol, a donde vas, o sea, al cementerio, el camposanto, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo esto es en vida. En vida se tiene que preparar para irse con Cristo. En vida tiene que afirmarse. Y por mucho que nos vaya bien en esta vida, jóvenes, caballeros, hermanos en Estados Unidos, siervos que están aquí, por mucho que logremos alcanzar materialmente en esta tierra, jamás ponga usted el corazón en las cosas de esta vida. Porque si yo me muero, quizás ni siquiera me van a enterrar con la ropa que cargo, me van a poner una ropa que ni siquiera me gusta el color. Porque así es la vida. Te meten en una caja sin calcetín, hasta sin zapato. En vida uno solo cuentos es, ¿verdad? Con marcas, mire, siervo. En vida, que yo me he visto así, muerto. Vaya a desenterrar a alguien que se murió hace 5 meses y se va a dar cuenta de la realidad del ser humano. Eres polvo, nada.
Señor, mandanos una tormenta allá, papá, y bañanos a todos. Se le olvida el coro, ¿va? Eres polvo, nada. Hermano, como decía la solista, eres pollo nada más. Eres polvo. Por mucho que logremos en esta vida, por muchos títulos que colguemos en la pared de nuestra casa, por muchos miles que tengamos en el banco, por muchas posesiones que llenemos nuestra casa, eso no nos va a llenar, ni va a satisfacer, ni nos va a ayudar un centímetro a entrar en el gozo del Señor en la eternidad. Tenemos que prepararnos, tenemos que ser la iglesia que Cristo viene a buscar. Me encanta el apóstol Pablo, la postura que tenía en cuanto a su ministerio. ¿Sabían ustedes, mis queridos pastores, que ahora en día la gente se preocupa más por los títulos que por los frutos? Hay personas que se sienten sumamente ofendidas si tú no les dices: Dios bendiga al salmista internacional. Salmista, dice, y se va por debajo del puente a México para pasar mojado. Salmista. Yo le pregunto: ¿y cuántos salmos has escrito vos? Porque yo en la Biblia no encuentro salmo de fulanito de tal. Ahí están los salmos de David, pero tu nombre no lo miro en los salmos. ¿Dónde están tus salmos? Y a veces la gente se preocupa más por el título. Yo llegué a un evento donde me dijeron: Dios bendiga al profeta internacional Byron Kruger. Y yo dije: puchica, ¿cuándo me encajaron el profeta? Yo no llego ni a Judas Iscariotes, que era apóstol. Todavía Judas nos gana. El cuate fue apóstol, muchacho. Nos gana Judas, pastores Azurdia. Judas nos gana a nosotros. Porque Judas, a pesar de que era ladrón, sinvergüenza, traicionero, transero, era apóstol el desgraciado. Nosotros no llegamos ni a Judas Iscariote, hermano. Somos siervos, somos servidores inútiles. A Él sea la gloria. Si Dios te ha dado un tremendo ministerio, pues gloria a Dios. Y a mí me llama la atención la postura de Pablo. Estoy terminando acá. Y me llama la atención que Pablo dice: y a mí, dice, por último se me apareció a mí, dice, siendo yo el más chiquito de los apóstoles, se me apareció a mí como a un abortivo, habiendo sido yo perseguidor de la iglesia, blasfemo, y aunque lo hice en mi ignorancia, fui llamado a misericordia, tomado en cuenta por la misericordia de Dios. Dice, el más chiquito, dice él. Qué tremendo, ¿ah? Lo curioso y lo paradójico de esto es que Pablo se consideraba el más chiquito de los apóstoles, pero según la liturgia cristiana, el tipo es el más grande apóstol de la iglesia. Porque toda la doctrina que nosotros manejamos y la liturgia con respecto al bautismo, a los dones del Espíritu Santo, la Santa Cena, la venida de Cristo y la resurrección de los muertos, la doctrina del Evangelio, y cuánta cosa Dios le reveló a Pablo. Gracias al apóstol Pablo es que la doctrina de la iglesia está fundamentada mayormente en las revelaciones de Dios al apóstol Pablo. Pero al tipo nunca se le subió el mosh. El tipo no es como aquellos que medio Dios los usa en el don de profecía y ya se cambian el nombre en Facebook. Ahora es profeta. Siervo Víctor, dice el Señor. Le agarra chiripiol. Siervo Víctor, el Señor me muestra que has pasado momentos de angustia. Y como es cierto, el siervo Víctor se le afloja la nariz y le salen los mocos. ¿Sí? Y como es cierto, no son casacas, ¿verdad? Viene la hermana: oh, siervo Víctor, dice el Señor, te he visto llorar. Te he visto llorar. ¿Y qué va a hacer el siervo Víctor? Y como es cierto que él ha llorado, sí es cierto, Señor. Llorando por aquí, llorando por aquí, llorando por aquí, babeado, moqueado y llorando. Pero eso no significa que esta vieja, bueno, que esta hermana sea una profeta. Pero ¿qué pasa ahora, pastores? La hermanita medio Dios la usa, medio le atina una profecía y se cambian el nombre. Ahora es profeta. ¿Cuántos atarantados hay en el Facebook y en el TikTok que se ponen profetas y más bien parecen brujos, pastor?
pura adivinación. A veces a mí me da miedo que me meto en una transmisión en vivo. Byron Kruger, oh sí, dice el Señor. Brujo, hijo del diablo. Porque si el Espíritu Santo tiene una palabra para mi vida, pastor, el Espíritu Santo sabe dónde vivo y me envía al profeta hasta la puerta de mi casa. No, que qué chistoso que yo me conecto y ya Dios me está hablando a su abuela, hermano, en el nombre de Jesús. Eso no es de Dios. Y escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Me encanta la humildad de Pablo. Me encanta que él, a pesar que tenía una gloria, una revelación, un ministerio de intercontinental. Aquel no era internacional, era intercontinental. Visitó varios continentes el varón, imagínense. Hizo viajes intercontinentales. El varón visitó varios lugares. Y él nunca dijo: Pablo, apóstol internacional a las iglesias de Galacia. No. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por la gracia de Dios, dice, a las iglesias que están en Galacia. Qué tipo más humilde, mi hermano. Ahora uno va a echar un colazo a México ahí de mojado y ya es salmista internacional. Aguante, qué casaca usted. Se va de mojado ahí nomás al Salvador y ya ministerio internacional, hermano. Eso se llama, ¿sabe qué se llama? Orgullo. Ponerme internacional no me hace mejor que nadie. Somos interbarrancales, hermano. No somos internacionales, somos intercantonales. Escucha lo que dice Pablo. Hermanos, Filipenses 3:13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: no pongo mi mirada en lo que he logrado como apóstol, nada, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Chitampe Wishlal, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A Pablo no le robaba el sueño de las adulaciones de la gente. Ay, Pablo, ¿cómo Dios te usa? Shh, cállate, demonio, cállate. ¿Ustedes se acuerdan cuando le salió una mujer, pastores, con espíritu de adivinación a Pablo? Y por muchos días andaba hostigándolo esta mujer. Y salía Pablo de donde estaba ahí su posada y lo seguía la divina. Tenía un demonio de adivinación. Estos son siervos de Dios que os anuncian el evangelio. Y dice la Biblia que Pablo estaba ya harto de eso. Y dice que un día se volteó: espíritu inmundo, sal de esa mujer, me tenés hasta la coronilla, sal de ella. Al instante el demonio salió de esa mujer que tenía un espíritu de adivinación. La mujer no estaba diciendo mentira, estaba diciendo verdad. Estos son los siervos de Dios que os anuncian buenas nuevas. Pero Pablo sabía que el que estaba hablando ahí era un demonio. Y a nosotros nos pueden hablar demonios sin darnos cuenta. Hay siervos, no hay otro predicador que predique como usted en el quiché. Cállate, diablo cochino, cállate, cállate, te reprendo en el nombre de Jesús. Ay, hermana solista, no hay ninguna solista que cante como usted. Usted es la más afinada, la más famosa. Oh, diablo, cállate, te reprendo, demonio chuco. Porque a veces, pastores, sin saber, sin discernir, estemos escuchando a demonios que nos están adulando. Y la carne, mire, como chompipe, como guajolote enojado. ¿Cómo hacen los chompipes cuando están maleados? Saque ese diablo de chompipe de su vida, mi hermano. Espíritu de guajolote maleado. Pablo dice: a pesar de todo lo que yo he logrado, dice Pablo, escuche, no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Y lo que estoy haciendo, dice Pablo, es me extiendo, avanzo. No me importa quién me critique, no me importa quién me quiera, no me importa quién me odia, no me importa si me dicen internacional, interbarrancal, no me importa nada. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es la corona incorruptible de gloria. Esa debería ser la mentalidad de nosotros.
No servir a Dios para que nos aplaudan, no servir a Dios para lograr cosas materiales. Gloria a Dios si vienen, porque es producto del ministerio, lo decía en la tarde. Cuando alguien viene y nos bendice, es bendición de Dios. Pero no podemos poner el corazón en las cosas de esta vida. Gloria a Dios por el carro, por la casa, el dinero, la fama, el buen nombre, la fortuna, la agenda llena, las ofrendas. ¡Qué bueno! Porque nos ayudan a vivir mejor. Pero Pablo dice: prosigan a la meta. Que aunque te pasen cosas muy bonitas en esta vida, tu meta tiene que ser la corona de la vida. Porque cuando usted mira la corona de la vida y tienes bien en claro que tu meta es la salvación, nada de lo que te pase en esta vida te va a desviar de tu verdadero destino. Y nuestro destino no está aquí. Tu destino es una piedrecita con un nombre nuevo. Tu destino es la nueva Jerusalén con calles de oro, mar de cristal. Tu destino es las bodas del Cordero preciosa, esa gran fiesta espiritual que vamos a tener allá arriba. Tu destino es cuando tú te presentes delante de Dios en aquel gran día y veas que Jesucristo agarra una corona con tu nombre. Víctor, entra en el gozo de tu Señor, Víctor. Mire, si aquí en esta vida nos sentimos satisfechos cuando nos entregan un título, cuando logramos comprar el carrito, cuando logramos construir nuestra propia casita, si aquí en esta vida nos sentimos orgullosos de nuestro esfuerzo, cuando logramos a puro esfuerzo conseguir nuestra propia cuerdita de terreno, media cuerda, imagínate cómo te vas a sentir en el día cuando te tengas presentar delante de Dios y que el Señor te diga: buen siervo, fiel y valiente, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Luchaste, defendiste la fe, guardaste la doctrina, viviste mi palabra, trabajaste para mí, sufriste como buen soldado y peleaste la buena batalla de la fe. Utzipetik, te va a decir Jesús. Nunca se olvide de eso. Si usted tiene bien en claro que la parte final de tu vida es la corona de gloria, nada te va a quitar, nada te va a robar la bendición de Dios. Familia Tecún, Pastor Sebastián, siga adelante, gradúese con honores hasta el día que este corazoncito se detenga y usted tenga que subir con Jesucristo. Siga adelante con su esposita, con su congregación. Pastores, sigamos peleando la batalla. Predicadores, obreros, siervos, sigamos adelante. Nadie dijo que el evangelio era fácil, pero Jesucristo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestra vida en esta tierra. Que Dios bendiga su palabra. Yo sé que no son 45 minutos, pero el mensaje es suficiente para que usted entienda o no entienda. Porque el entendido con una seña entiende. Y el que no entiende, aunque venga el apóstol Pablo, aunque venga Moisés y le dé con la vara que dividió el mar rojo, ni aún así mi hermano entiende. Así que si Dios te ha hablado, guarda esa palabra en tu guanimá, recíbala, vívala. Porque un conocimiento sin vivenciarlo es solamente teología. Usted escucha la palabra y no la vive, es pura teología. Y teología sin espíritu es conocimiento. Teología sin vivirlo es solamente conocimiento. Pero cuando la palabra, el conocimiento, la teología de Dios, usted la escucha, la guarda, como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es lo que hace la diferencia: oírla y vivirla. Incline su rostro, vamos a orar. Recuerde orar por la familia de mi pastor Sebastián.
Recuerde orar por sus hijos en Estados Unidos. Recuerde orar por la pastora Margarita también. Oremos por toda la familia de nuestros amados pastores para que Dios los guarde. Esta inversión que se ha hecho, aquí hay dinero invertido, mi hermano. Oremos a Dios para que esta familia sea retribuida con esa inversión económica que han hecho. Padre, te damos gracias en esta noche. He terminado mi asignación en este lugar. He cumplido, Señor, con tu siervo que me llamó y me tomó en cuenta para venir a traer este consejo bíblico en este día. He cumplido contigo, mi Señor, de hablar tu palabra a esta familia, a tu pueblo y a los que nos están viendo en diferentes países. Señor, que tu palabra no solamente quede como un conocimiento, sino que tu palabra anime, exhorte, desafíe. Que tu palabra, Señor, no quede nada más en la mente, sino que la guarden en el corazón, como tu siervo el salmista cuando dijo: en mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti. Señor, te damos gracias. Te pido que bendigas a esta familia, Pastor Sebastián, Pastora Margarita, su familia que está aquí en Guatemala y la familia que está en Estados Unidos, familia Tecún Guantá. Te pido que bendigas a toda la congregación. Jesucristo es mi doctor. Te pido que bendigas a las autoridades de esta misión. Bendecimos a los pastores Azurdia, Señor. Bendecimos el ministerio de cada siervo tuyo que está aquí. Bendecimos, Padre, a las autoridades de esta comunidad, Señor. A cada vecino, a cada uno de los que estamos en esta carpa reunidos, y a los que nos ven a través de las cámaras. Que tu palabra bendiga, anime, exhorte, edifique, y que no vuelva vacía, sino que sea llevando fruto de salvación, arrepentimiento, vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor. Gracias. Aunque a mí vengan miles de penas, aunque a mí vengan muchas tempestades, aunque a un ejército a mi alrededor levante guerra, y aunque la tierra no dé su fruto, y aun cuando el cielo ya no dé la lluvia, yo viviré confiado, porque Dios siempre estará conmigo. Dígalo conmigo. Pero no, su gracia no me dejará. Ay, pero no, de su amor quien me apartará. Yo viviré confiado, porque Dios siempre estará conmigo. Dele ese aplauso a Jesús. Gracias, pastor.
ahí en castellano, luchando para darnos a entender con el idioma, pero venimos con todo el corazón. Dios bendiga su vida, pastor, pastores generales, Dios los bendiga, autoridades, Dios los bendiga, pastores presentes de diferentes congregaciones, Dios los bendiga. Ministerio de Alabanza, muchas gracias por apoyarme con el audio, con el fondo. Y si Cristo no ha venido, nos vemos en una próxima oportunidad. Mientras tanto, sigamos adelante en la obra del Señor. Muy buena noche, Dios me lo bendiga. Maltios por mi tiempo. El tiempo con el siervo Víctor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Más